Nuevamente muy buenas tardes a todos. En nombre del Gobierno de Colombia y del representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Gustavo Gallón y su señora esposa Adriana Carrasco, les queremos dar la más cordial bienvenida al 11º acto de reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano que se encuentran exiliadas en Suiza. Mi nombre es Laura Arango, soy consejera en la Misión Permanente de Colombia y estoy encargada de los temas de migración, refugio y desplazamiento interno, y es un gusto para mí poder acompañarlos en esta ceremonia. Le doy la bienvenida a nuestro embajador también en Berna, embajador Francisco Echeverry, para que por favor se siente aquí junto al embajador Gustavo Gallón. Los saludamos muy especialmente, bienvenidos. Desde la misión quisiéramos agradecer a todos los aquí presentes, familia, amigos y miembros de la comunidad internacional por asistir a este evento tan especial. Nos agrada saber que hoy nos está acompañando la embajadora de México y también la embajadora de Honduras. Les damos la más cordial bienvenida. También saludamos a diferentes delegadas y delegados, al señor Adrien Claude Soler, fundador del International Service for Human Rights, y otros funcionarios de dicha organización. Saludo también a las víctimas a las que hoy rendimos homenaje, a sus familiares, a sus amigas y amigos. Vemos muchas caras nuevas y eso nos alegra muchísimo. A los colombianos y colombianas y también a quienes están siguiendo este evento en línea. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero contarles que los homenajes a los exiliados y sobrevivientes colombianos en Suiza ha sido uno de los principales objetivos del embajador Gustavo Gallón desde que llegó aquí a Ginebra. Los homenajes hacen parte de las recomendaciones que encontramos en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que consiste en realizar un reconocimiento a la vida y obra de las y los colombianos víctimas y sobrevivientes del conflicto armado que se vieron forzados a abandonar nuestro país. Por medio de estas actividades se busca establecer un espacio único de gratitud, de admiración y de apoyo a aquellos a los que homenajeamos, y en los casos en los que proceda, por supuesto, realizamos un reconocimiento de responsabilidad del Estado. En el informe final de la Comisión de la Verdad encontramos un volumen que además tiene un título muy diciente: La Colombia fuera de Colombia, las verdades del exilio. Y en él aparece el siguiente fragmento. Se recomienda que el Estado reconozca su responsabilidad ética y política en la desprotección de sus ciudadanos, que derivó en la salida del país de cientos de miles de ellos, y que las instituciones deben promover acciones nacionales e internacionales de reconocimiento del exilio, con la participación de organizaciones de víctimas y la sociedad civil, así como de los organismos nacionales e internacionales. Voy a dejar que pase el avión. Que han contribuido a la protección a la vida de los colombianos en numerosos países mediante la defensa legal, la ayuda humanitaria y el acompañamiento psicosocial, entre otros. Para seguir estas recomendaciones, la misión recibe el apoyo de un grupo asesor integrado por personas que además han sido víctimas del conflicto armado colombiano y que se encuentran exiliados en Suiza. Muchos de ellos se encuentran aquí hoy con nosotros y a todos les extendemos un caluroso saludo y agradecimiento. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerles una invitación a nuestros compatriotas para que se acerquen a la misión. Sabemos que son muchísimos y muchísimas las exiliadas y exiliados y no tenemos acceso a todos, así que queremos escucharlos y agregarlos a la lista de futuros homenajeados. Ahora me complace presentarles a la familia que fue escogida por el grupo asesor. Saludo al señor José Antonio López Bula, a su señora Rocío del Carmen Restrepo Ramos y a sus hijos Juan Camilo, Manuel Alejandro y Juan José, que veo que además tienen muchos amigos que nos están hoy acompañando, y les agradezco por venir a la residencia del embajador. Ellos son una familia que durante muchos años estuvo comprometida con el país, compromiso que desafortunadamente no fue bien valorado por todos, llevando a que se vieran forzados a abandonar Colombia hace ya cerca de 20 años, y desde el exilio acá han luchado por transformar sus vidas. Esta tarde vamos a conocer a fondo la vida de estas 5 personas, y para ello me complace darle la bienvenida a Sebastián Restrepo Ramos, un amigo colombo-suizo de la familia, dedicado con mucha pasión al tema de la educación y la integración, y quien va a profundizar sobre nuestros homenajeados. Sebastián, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes.
señor embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, doctor Gustavo Gallón, señores representantes del cuerpo diplomático, querida familia López Restrepo, amigas y amigos. Hoy nos convoca un acto que no es solo institucional, sino profundamente humano. Nos reúne el compromiso del Estado colombiano de reconocer públicamente los errores del pasado, de asumir su responsabilidad en abusos cometidos y sobre todo en rendir homenaje a quienes aún, cargando con el peso del exilio, el dolor y la injusticia, eligieron no rendirse. Eligieron el camino de la vida, de la reconstrucción, el amor y la resiliencia. Es para mí, como sobrino y primo de los homenajeados, un honor difícil de describir, porque hablar de la familia López Restrepo es también hablar de mi propia vida, de la raíz de nuestras luchas comunes, pero también de la más profunda fuente de inspiración que he tenido. Su ejemplo ha sido una guía silenciosa pero constante, que me ha recordado siempre que la dignidad no se negocia, que la justicia se persigue incluso en el silencio, y que la vida, a pesar de todo, vale la pena reconstruirla. La familia López Restrepo fue víctima de una violencia sistemática que les cambió la vida. Un encarcelamiento arbitrario, una persecución política que se extendió como sombra sobre ellos y sobre tantos colombianos que los obligó a tomar decisiones desgarradoras. Entre ellas, dejarlo todo atrás, abandonar la tierra, los afectos y los proyectos de vida. Y aún así, nunca abandonaron su esencia, la voluntad de servir, de resistir, de sostener la esperanza. Tuvieron que exiliarse porque lastimosamente no podían vivir seguros y con tranquilidad en Colombia. Como tantas otras familias en aquella época oscura, fueron forzados a dejar atrás no solo su país, sino también ilusiones y esperanzas. Llegaron a Suiza, un país desconocido, con una lengua distinta y una cultura diferente. Llegaron sin conocer mucho de esta nueva sociedad, pero llegaron con algo que no les fue arrebatado: su humanidad, su fuerza interior y el profundo deseo de reconstruirse. Suiza los acogió, les dio protección, estabilidad y la posibilidad de vivir sin miedo. Y ellos supieron agradecer ese gesto no desde la comodidad, sino desde el compromiso. Rocío, con una fuerza admirable, se convirtió en una figura clave en la defensa de los derechos de las mujeres migrantes. Fundó una organización que hoy acompaña a miles de mujeres en sus procesos de integración, de formación y de emancipación. No solo les ofreció herramientas, sino también escucha y apoyo. Muchas de ellas afirman que fue gracias a Rocío que lograron recuperar la fe en sí misma y en el futuro. Por su parte, José Antonio vivió como un ciudadano más, integrado, respetuoso y comprometido con su entorno y con las causas más nobles, siempre en la defensa de los derechos humanos. Su título universitario como abogado no le fue reconocido en Suiza, pero lejos de renunciar a seguir formándose, realizó estudios superiores en desarrollo y política social de la Universidad de Ginebra, siempre pensando no solo en acumular conocimientos, sino también en ponerlos al servicio de su tierra, de su región. Su mente y su corazón y su pensamiento siempre estuvieron puestos en Colombia y en la región de sus afectos. Nunca dejó de informarse, de participar, de buscar maneras de ayudar, de promover la paz, de contribuir con ideas y con contactos y con recursos al desarrollo de su amada región de Urabá. Desde la distancia siguió siendo un actor de transformación, siempre comprometido con el cambio que requiere el país y la sociedad en Colombia. Él sigue luchando porque Colombia sea la democracia, porque en Colombia haya una democracia en realidad y la justicia social exista de verdad. Él, a pesar de los largos años de lucha, sigue comprometido con lo que ha sido su línea de conducta: impulsar el cambio. Sus hijos, Juan Camilo, Juan José y Manuel, llegaron muy pequeños a Suiza. Crecieron, estudiaron, se formaron, construyeron sus vidas aquí y sin embargo nunca olvidaron de dónde venían sus padres, nunca renegaron de su historia. Han vivido entre dos mundos y en ese espacio han cultivado lo mejor de ambos: el compromiso social, el respeto a las diferencias, la sensibilidad hacia el otro y la voluntad de aportar.
Lo que la familia López Restrepo encarna no es solo una historia de amor, de dolor, perdón. Es sobre todo una historia de dignidad, de resistencia transformadora, de resiliencia en su forma más plena, porque la resiliencia no es simplemente aguantar, no es solo sobrevivir, es transformar el sufrimiento en acción, es no dejar que la injusticia tenga la última palabra, es construir con los pedazos de lo roto algo nuevo, algo sólido, algo justo. Por eso este homenaje no es solo un acto de memoria, es una afirmación de futuro, un recordatorio de que en Colombia hay una deuda y que Colombia tiene una deuda con sus víctimas, pero que también tiene una oportunidad, la de aprender de ellas, escuchándolas y agradeciéndolas, para transformar el país a partir de sus testimonios. Hoy reconocemos el aporte invaluable de esta familia al tejido social tanto en Colombia como en la diáspora. Reconocemos su capacidad de sanar y de ayudar a sanar a los otros. Reconocemos que cuando el Estado falla, es muchas veces en las manos de personas como Rocío y José Antonio que se sostiene la dignidad humana. Y reconocemos también que su vida, lejos de ser una excepción, representa a tantas otras familias colombianas que desde el exilio no han dejado de amar ni de trabajar por su patria. Este homenaje es también un llamado a que el exilio no vuelva a ser la única salida para quienes piensan distinto, para quienes sueñan con justicia, para quienes quieran construir un país mejor, a que Colombia sea un país donde nadie tenga que huir para poder vivir, que quien decida salir lo haga por elección, por estudio, por trabajo, por aventura, pero nunca más por miedo. A la familia López Restrepo les decimos hoy, su lucha no ha sido en vano. Su ejemplo ha sembrado frutos que muchos de nosotros seguimos cosechando. Sus pasos inspiran, su historia dignifica y su existencia nos compromete. Colombia les debe más de lo que esas palabras puedan expresar, pero hoy al menos queremos empezar por decirles algo simple y sincero. Gracias. Gracias por su coraje, gracias por su dignidad, gracias por enseñarnos que incluso cuando nos arrebataban todo el amor y la solidaridad y la fe en el otro pueden volver a levantarlo todo. Muchas gracias. Sebastián, muchísimas gracias por estas palabras. Y ahora, antes de darle la palabra al embajador Gustavo Gallón, quisiera leer una carta muy especial que mandó la doctora Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz y directora encargada actualmente de la Unidad para las Víctimas en el gobierno colombiano. Dice: señor embajador, gracias por rendir homenaje a la vida y al compromiso permanente de Rocío, José Antonio y sus hijos Juan Camilo, Manuel, Alejandro y Juan José. Durante más de 30 años, esta familia ha llevado en su cuerpo y en su corazón no solo la historia reciente del conflicto social y armado en Colombia, sino, y sobre todo, la historia profunda del Urabá antioqueño. Una historia marcada por el dolor, como el asesinato de la alcaldesa Diana Cardona y de más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica, pero también una historia de resistencia, de dignidad y de esperanza. José Antonio y Rocío abrieron los caminos por la paz desde las fronteras. Como exalcaldesa de Apartadó, puedo decir con certeza que Rocío y José Antonio fueron protagonistas de una época extraordinaria de creación colectiva. Fueron parte de una generación de jóvenes, hombres y mujeres que encontraron en el cooperativismo, en el trabajo social y comunitario del barrio Policarpa, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas hace más de 30 años, un modelo anticipado de los procesos de desarrollo local. Lo evidenciamos en el compromiso con las juntas de acción comunal, con las organizaciones sociales y en especial con los procesos del corregimiento de San José de Apartadó dentro de las políticas del Estado. Las huellas de resistencia permanecieron y José Antonio, Rocío y su familia siguen teniendo un lugar en la serranía de Avivé y en el Urabá. Ellos se adelantaron a lo que hoy llamamos políticas públicas de desarrollo local. Lo hicieron desde el territorio, impulsando procesos en el transporte, en las plazas de mercado, en la educación y en la salud. Nos enseñaron que la estrategia de los municipios asociados del Urabá podía ser una alternativa viable para articular visiones internacionales, nacionales y locales, es decir, la construcción de paz. Por eso fueron cruelmente perseguidos. Espera un segundo.
Siempre lucharon con la esperanza por la paz, por una salida negociada del conflicto social y armado, en el marco de los diálogos impulsados por el presidente Belisario Betancur con la antigua guerrilla de las FARC-EP. El Darién chocuano, el Urabá antioqueño y el Urabá cordobés fueron uno solo en su trabajo incesante. Su huella aún la recorremos. La Unión Patriótica fue una promesa realizada de transformación social para la región del Urabá. Fue una oportunidad para demostrarle al país que había otras maneras de construir desarrollo territorial, de cuidar el ambiente, de proteger ante todo a las niñas y a los niños de nuestros pueblos y construir proyectos alternativos de vida. Por todo esto, hoy me embarga una profunda emoción. Desde mi responsabilidad actual en el Gobierno del Cambio, en la Unidad de Implementación de Acuerdo de Paz y en el encargo de la Unidad para las Víctimas, me uno a este reconocimiento porque en ellos está la vida nuestra, la vida de miles de mujeres y hombres víctimas, como bien lo ha reconocido la Jurisdicción Especial para la Paz. Reconozco el valor de estas vidas y de sus luchas como faros para la construcción de un país distinto. Con afecto y consideración, Gloria Cuartas. Ahora complace invitar al embajador Gustavo Gallón para que nos acompañe, pero antes quiero contarles que desde el año 2022 el embajador es nuestro representante permanente ante las Naciones Unidas acá en Ginebra, liderando un equipo de colegas comprometidos con la promoción y la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Quiero compartir con ustedes que para el equipo de trabajo de nuestra embajada es un honor que este año Colombia haya ingresado por primera vez en la historia como miembro del Consejo de Derechos Humanos por un periodo inicial de 3 años y que para ello podamos contar con el liderazgo del embajador Gallón, quien ha sido, para quienes no lo conocen, un destacado jurista, académico y defensor de los derechos humanos en Colombia y a nivel internacional. Estamos seguros que tendremos mucho para aportar desde el Consejo de Derechos Humanos. El embajador fundó y dirigió la Comisión Colombiana de Juristas, fue relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Haití y Guinea Ecuatorial y ha sido miembro activo en procesos de incidencia frente a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su labor ha sido reconocida como un pilar fundamental en la lucha por la dignidad y los derechos en la región y sin duda estos reconocimientos a las víctimas son una muestra de su compromiso con nuestro país. Embajador, muchas gracias por este legado y ahora lo invito a que nos acompañe a dirigirle unas palabras a los homenajeados. Acto seguido haremos la entrega de un reconocimiento. Muchas gracias, Laura. Esas palabras finales no estaban en el programa, pero bueno. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a las distinguidas embajadoras de México y de Honduras, Francisca Méndez y Marcela Arias, al embajador de Colombia ante Suiza, Francisco Echeverry, a nuestros homenajeados José Antonio López, Rocío Restrepo y sus hijos Juan José, Juan Camilo y Manuel Alejandro, y a todas y todos ustedes, queridas amigos y amigos, por estar aquí con nosotros, así como a Sebastián, el padrino de este evento. Nos hemos reunido hoy para rendir homenaje y dignificar en un ejercicio de memoria reparadora a quienes fueron arrancados de su tierra por la violencia, el miedo y la injusticia. Nos convoca la historia de José Antonio López Bula, Rocío del Carmen Restrepo Ramos y sus hijos Juan Camilo, Manuel Alejandro y Juan José López Restrepo, quienes se vieron obligados a someterse al exilio como último recurso para preservar lo más valioso, su vida y su dignidad. Más de 30 años han pasado desde que José Antonio, entonces líder político de la Unión Patriótica y quien había sido alcalde de Apartadó entre 1982 y 1992 y 1994, elegido con un 60% de la votación, fue víctima de una persecución infame. José Antonio, como alcalde y como activista político, llevó progreso a su comunidad y trabajó para dignificar la vida en Apartadó. El 23 de enero de 1994 fue perpetrada en Apartadó una repudiable masacre en un barrio popular, La Chinita era el nombre del barrio, en la cual fueron asesinadas 35 personas por el Frente Quinto de la guerrilla de las FARC,
que creyeron actuar contra desmovilizados de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL, agrupados en el movimiento político legal Esperanza, Paz y Libertad. No fue un acto de combate, sino una vil matanza de civiles, animada por el delirio de la guerra. Entre las personas muertas había 2 desmovilizados, solo 2 desmovilizados de las 35 personas. El resto eran trabajadores de fincas bananeras, habitantes del barrio, un soldado de la Brigada 11 del Ejército, una mujer, 3 menores de edad y un anciano. José Antonio fue vilmente acusado, junto con otras 30 personas, de ser responsable de esta atroz masacre y procesado a través de lo que se conoció en Colombia y también en otros países de América Latina. Lamentablemente dimos mal ejemplo, como la justicia sin rostro, una abominable creación kafkiana que se estableció en el país a través del decreto 2790, expedido el 20 de noviembre de 1990, en virtud de las abusivas facultades que se permitían entonces a través del estado de sitio, una institución que estaba prevista en la Constitución para violar los derechos humanos legalmente. Jueces secretos, fiscales secretos, testigos secretos, peritos secretos, fueron los encargados de activar el Poder Judicial del Estado, ocultándole la cara al procesado, quien tenía que defenderse ante una pantalla electrónica sin saber quién lo investigaba, lo acusaba, lo señalaba o lo condenaba. Además, esta actuación secreta podía realizarse con el apoyo de la infraestructura de los cuarteles militares y de los agentes del ejército. En el caso concreto de La Chinita, la investigación fue encomendada a una fiscal que instaló su despacho en la 17ª Brigada del Ejército Nacional, con sede en el municipio de Carepa, lugar donde fueron recluidos e interrogados por el entonces capitán Jorge Alberto Amor, que no hacía honor a su apellido, 31 personas, en su mayoría dirigentes y militantes de la Unión Patriótica. La versión de 3, entre comillas, testigos reservados, constituyó la prueba de cargo contra los detenidos. La Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional el aberrante sistema de la justicia sin rostro. Fue una decisión importante, aunque tardó cerca de 10 años para hacerlo. En igual sentido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 27 de noviembre de 2013 sobre un caso del Perú, en el que señaló, y cito, que los juicios ante jueces sin rostro o de identidad reservada infringen el artículo 8.1 de la Convención Americana, pues impiden a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuran causales de recusación, de manera de poder ejercer su defensa ante un tribunal independiente e imparcial. Asimismo, esta Corte reiteró que esta situación se vio agravada por la imposibilidad legal de recusar a dichos jueces. Hasta ahí la cita de la Corte Interamericana. José Antonio López fue injustamente privado de su libertad por la arbitraria justicia sin rostro el 14 de febrero de 1994, cuando aspiraba a ser elegido al Congreso de la República y permaneció preso injustamente por 5 años. Su sueño de continuar contribuyendo a transformar su municipio se vio truncado por la violencia, el encarcelamiento injusto, el señalamiento y la ausencia de garantías. Para sumar a este dolor también sufrió el asesinato de su hermano y de los 2 abogados que asumieron la representación de su caso, Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle. Como dijo alguna vez quien fuera la encargada de Colombia en Human Rights Watch, María McFarland, en su libro Aquí no ha habido muertos, Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza fueron más que abogados o defensores de derechos humanos, fueron la conciencia incómoda de un país que prefería no mirar. Todo esto se inició mientras Rocío, la esposa de José Antonio, acababa de dar a luz. Rocío del Carmen Restrepo Ramos, con inmensa dignidad, en medio del desarraigo, convirtió su dolor en fuerza transformadora. A través de la organización de Courir Plus, aquí en Suiza, durante más de 15 años ha tendido la mano a cientos de mujeres migrantes
ayudándolas a encontrar su lugar en una nueva tierra, a reconstruir sus vidas y sus esperanzas. No hemos logrado todavía un acuerdo con el aeropuerto para que suspendan los vuelos en estos eventos, pero no perdemos las esperanzas. Rocío, tu labor es un ejemplo de resiliencia, de liderazgo y de servicio. Hoy honramos tu historia y tu lucha. Y a Juan Camilo, Manuel Alejandro y Juan José, que son hijos del exilio, les pido que me permitan decirles que también son hijos de la esperanza. Este homenaje es para ustedes, quienes han crecido en medio del desarraigo, sin perder ni la dignidad ni la esperanza. Hoy estamos aquí no solo para recordar, sino para pedir perdón. Pedirle perdón a una familia integrada por José Antonio y por Rocío, quien con un bebé recién nacido tuvo que sacar fuerzas para soportar esta injusticia, y a sus hijos Juan Camilo, Manuel Alejandro y Juan José, por los años que estuvieron separados de su padre. En nombre del Estado colombiano les pido perdón por la violación de sus derechos, por la persecución, por la indiferencia, por la omisión, por el abandono y por no haber protegido adecuadamente sus derechos para que pudieran permanecer ustedes en Colombia. Hoy, desde este rincón del mundo que los acogió, les decimos con todo el corazón: ustedes nunca han dejado de ser parte de Colombia. La memoria de su historia es parte inseparable de la historia del país que estamos empeñados en reconstruir. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, porque ningún colombiano o colombiana debería volver a ser exiliado por pensar distinto, por soñar con un país más justo o por defender los derechos de los demás, por ningún motivo. Muchas gracias. Embajador. Sí, yo lo leo y se lo entregamos. Bueno, vamos a hacer la lectura del homenaje, del diploma que les vamos a entregar. Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. El representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, embajador Gustavo Gallón, rinde homenaje a José Antonio López Bula, Rocío del Carmen Restrepo Ramos, Juan Camilo, Manuel Alejandro y Juan José, con admiración por el meritorio desarrollo personal logrado durante su exilio forzado en Suiza, por el cual el Estado colombiano reconoce su responsabilidad, les ofrece disculpas y les brinda la acogida a la que tienen derecho como ciudadanos de Colombia. 27 de mayo de 2025, Ginebra, Suiza, firma el embajador Gustavo Gallón Giraldo.
Antonio. Bueno, ahora ha llegado el momento de escuchar a los homenajeados. José Antonio, sí. ¿Sí? Vale. Por favor, si nos puedes acompañar. ¿Rocío? ¿Prefiere? Bueno, tú, Juan. Listo. Vale, perfecto, Juan. Creo que toca levantar. Ahí. ¿Así está bien? Sí. Sí, sí. Señor embajador, doctor Gustavo Gabón, queridas amigas y amigos, distinguidos invitados, es para mí un honor profundo y una emoción inmensa estar hoy aquí en este acto de reconocimiento, de perdón y de memoria. Hablo no solo en mi nombre, sino también en nombre de mis hermanos Juan Camilo y Manuel Alejandro. Me llamo Juan José y aunque crecí en Suiza, mi historia comenzó en Colombia. Mi familia y yo llegamos a este país como refugiados políticos hace 26 años. Dejamos atrás una patria que amábamos, pero que no pudo protegernos. Nos llevábamos con nosotros el peso del exilio, de la injusticia y del miedo. Pero también llevábamos algo más fuerte, la dignidad, la memoria y la esperanza. Mi padre, José Antonio López Bula, fue alcalde del municipio de Apartadó. Su compromiso con la justicia social, con la gente, con el país que soñaba, le costó demasiado. En 1994 fue acusado injustamente como autor intelectual de una terrible masacre que había sido cometido por las FARC en un humilde barrio de Apartadó, la masacre de La Chinita. Encarcelado injustamente durante 5 años, acusado de un crimen que no cometió, 5 años de su vida robados, 5 años de encierro por un delito de lesa humanidad que no era suyo. 5 años robado por la injusticia. Yo nací durante ese encierro. Mi padre no pudo estar presente el día de que llegué al mundo, no vio mi rostro, no me sostuvo en sus brazos, no escuchó a mi llanto. Al encarcelamiento del que fue víctima lo había precedido el asesinato de su hermano, un acto tenebroso que le enviaron a manera de mensaje para que abandonara su lucha y su región. Su padre, mi abuelo, murió más de tristeza que de otra cosa cuando se encontraba en la cárcel, y no le permitieron asistir a su encierro. Cuando finalmente mi padre fue liberado, entendieron que seguir en Colombia ya no era posible. Las amenazas persistían y así comenzó nuestra vida en el exilio. Tomar el camino del exilio fue una decisión muy dolorosa, pero necesaria. Mis padres lo pensaron 1 y 1000 veces. Ellos no querían salir de Colombia. Mis hermanos y yo éramos apenas niños, que íbamos a la escuela, jugábamos con otros niños y no podíamos entender la magnitud de la tragedia que ellos sentían. La decisión del exilio no fue tomada por cobardía, sino por amor. Por el amor de nuestra familia, por el amor a la vida, por no querer convertirse en otra cifra más del genocidio político que sufrió la Unión Patriótica. En medio de esa etapa difícil, mi madre se convirtió en un pilar que sostuvo a nuestra familia. Lo hizo sin quejarse, sin espacio para el descanso, sin saber cuánto duraría esa pesadilla. En Colombia tenía una carrera profesional sólida en el ámbito social y de recursos humanos. Sin embargo, al llegar a Suiza como refugiada, se enfrentó a la dura realidad de llegar a un país distinto, con una cultura y una lengua diferente. Y al igual que mi padre, con la dificultad de no ver reconocidos sus títulos y diplomas. Nuestros primeros días en Suiza no fueron fáciles. Vivimos temporalmente en una casa militar cerca del aeropuerto. No teníamos nada que hacer. El aburrimiento era profundo. El tiempo parecía no pasar. Pero mi madre, como siempre, supo transformar la oscuridad. Nos inventaba juegos, nos contaba historia, nos protegía con creatividad y cariño. Nuestra infancia fue, desde fuera, relativamente normal. Pero los traumas que habían vivido mis padres no se sentían en el cotidiano. Asistimos a la escuela, aprendimos rápido el idioma, nos integramos muy fácilmente. Pero el contraste entre nuestra adaptación y las dificultades de nuestros padres era doloroso. Yo no lo entendía todo, pero sentía una vergüenza difusa. Me sentía diferente a los otros niños, sin saber por qué.
Y yo lo sentía sobre todo en las reuniones escolares donde los padres de mis compañeros conversaban entre ellos con naturalidad. En cambio, mis padres estaban siempre un poco al margen. No dominaban el idioma, se notaban fuera de lugar. Y aunque ellos nunca se quejaban, mis hermanos y yo sentíamos su aislamiento. Nos dolía verlo así y nos dolía saber que no podíamos hacer nada. Nuestros padres tuvieron que empezar de cero, como si sus vidas anteriores no existían. Mi padre trabajaba más de 15 horas al día durante varios años en 2 empleos distintos para asegurarse que no faltara nada a nuestra familia. Mi madre nos cuidaba, trabajaba como niñera y empezó estudios de psicología en la universidad. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. En silencio, con dignidad, sin buscar reconocimiento, pero dejando huellas profundas. Y sin embargo, con el tiempo, mi madre transformó todo ese proceso en algo extraordinario. Fundó la Asociación Descubrir, con la que ha acompañado a miles de mujeres migrantes a recuperar su lugar, su dignidad y su confianza. Su trabajo ha sido reconocido tanto en Suiza como en Colombia y ha sido honorada en múltiples ocasiones por sus compromisos con la justicia social y la igualdad de oportunidades. Pero lo que más admiro de ella es que incluso en la dificultad nunca dejó de pensar en los demás. En Suiza no tuvimos una vida muy fácil, pero encontramos seguridad, educación, salud y sobre todo la libertad. Aquí crecimos entre 2 mundos, aprendiendo que no hay contradicción en amar 2 tierras, en tener 2 raíces. Aprendimos que la justicia no tiene frontera, que la verdad no prescribe y que el exilio no borra la memoria. Por eso este acto de hoy tiene una importancia inmensa para nosotros, porque reconocer el daño, pedir perdón, es empezar a cerrar una herida que lleva demasiado tiempo abierta. Este homenaje no borra el pasado, no devuelve el tiempo perdido, pero significa de verdad demasiado, para mis padres, para mis hermanos y para mí. Gracias, mamá y papá, por haber sido siempre más fuerte que la adversidad. Y gracias por enseñarnos que la dignidad no se pierde ni se hereda rota, se cultiva, se transmite y nos sostiene. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias por esas palabras absolutamente conmovedoras. Ahora, Rocío, por favor, nos acompañes acá. Muy duro después de escuchar a Juan, pero lo voy a intentar. Señor representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, embajador Gustavo Gayón, señor embajador de Colombia en Berna, Francisco Echeverry, a quien hago un reconocimiento muy especial de haber venido hoy a acompañarnos. Un saludo muy especial para la hermana de mi esposo, Julia, que se encuentra aquí también con su familia. Para ellos que también han trasegado con nosotros este proceso. A los embajadores que nos acompañan en el día de hoy, a las amigas, amigos que están acompañándonos. Recibo este homenaje con profunda gratitud en nombre de mi familia. Es un gesto que no borra el pasado, pero sí honra la verdad y la dignidad de quienes lo hemos vivido. Agradezco sinceramente, muy sinceramente, al Estado colombiano por mirar de frente las injusticias cometidas, como lo fue el encarcelamiento injusto que marcó nuestra historia y nos obligó a dejar nuestra muy querida región de Urabá en Colombia. Llegar a Suiza fue al principio un salto al vacío, sin las herramientas técnicas necesarias para volver a empezar nuestras vidas, pero con un sinnúmero de recursos personales, porque la migración forzada nos obliga a tomar la vida en mano para empezar de nuevo, pero no de cero. No sabíamos si lograríamos volver a empezar, pero lo hicimos.
Suiza, y en particular la ciudad de Ginebra, nos ofreció un suelo fértil donde no solo reconstruimos nuestras vidas, sino que también sembramos futuro y esperanza. Nos ofreció la oportunidad de volver a soñar y nosotros elegimos abrazar esa oportunidad con todas nuestras fuerzas. En ese proceso de reconstrucción personal y familiar, descubrí que mi experiencia podía ser útil a otros. Así nació en 2007 la Asociación De Cubrir, que tuve el privilegio de fundar. De Cubrir nació de la convicción de que las mujeres migrantes calificadas y con trayectorias admirables merecían una verdadera oportunidad de integración y desarrollo profesional en este nuevo país. Hoy, 18 años después de fundada la asociación, me llena de orgullo decir que nuestro proyecto ha acompañado a más de 5.000 mujeres venidas de todos los rincones del mundo, a través de programas de formación, mentoría, redes de apoyo y otros servicios profesionales, como el de ayudarles en los trámites del proceso de reconocimiento de diplomas extranjeros, la conexión con las empresas. Hoy en día la asociación tiene más de 150 empresas que nos colaboran. Y en colaboración con la Confederación Suiza, los diferentes cantones y con las autoridades locales, hemos facilitado el acceso al empleo, a la autonomía y devuelto la dignidad para miles de migrantes que, como nosotros, llegaron buscando una segunda oportunidad. La existencia de Descubrir ha hecho que el proceso de integración para muchas migrantes sea más humano, más rápido y más efectivo. Hemos demostrado que cuando se confía en el potencial de las personas, la sociedad entera se enriquece. Cada historia de éxito, cada persona que logra integrarse y aportar su talento, su profesionalismo a Suiza, es una victoria colectiva. Y en ese grupo de migrantes calificados, una gran parte viene de nuestra patria, Colombia. Es entonces el momento de agradecer al embajador de Colombia en Berna, doctor Echeverry, que ha sido el único funcionario colombiano de ese nivel que se ha interesado por nuestro trabajo. Con él hemos realizado algunas acciones conjuntas en beneficio de nuestros compatriotas en materia de reconocimiento de diplomas y en el permanente apoyo al emprendimiento. Muchas gracias, señor embajador. Para mí, contribuir de esta manera es una forma de devolverle a Suiza el gesto inmenso de habernos salvado la vida. Es mi manera de agradecer la generosidad y la acogida que recibimos y de demostrar que el exilio puede transformarse en una fuerza positiva capaz de construir puentes, tender manos y abrir caminos. Hoy miro hacia atrás sin rencor y hacia adelante con mucha esperanza. Mi familia y yo no somos víctimas, sino protagonistas de una historia de superación. Y sobre todo, somos parte de una comunidad diversa y solidaria que sigue creyendo en el poder de la integración, la dignidad y la vida. Hoy, frente a ustedes, quiero decir personalmente, muy personalmente, no me considero una víctima, porque para mí, las verdaderas víctimas no son quienes reciben el daño, sino quienes lo causan, quienes actúan desde el odio, quienes no logran liberarse de la maldad que los consume, que viven en un infierno propio del que no siempre son conscientes, pero que es real. Ellos son las víctimas. Nosotros elegimos el camino de la resiliencia, elegimos sanar, no desde la rabia, sino desde la compasión y el compromiso con la vida. Este acto de reconocimiento es una señal de que es posible sanar, de que la dignidad puede restaurarse y de que la verdadera paz se construye cuando dejamos de pensar en términos de vencedores y vencidos, de víctimas y victimarios, y empezamos a vernos como seres humanos capaces de transformar el dolor en compasión y la pérdida en propósito. A mis hijos, que crecieron fuertes y con valores, a la familia Pérez González,
que con tanta calidez y cariño nos recibió los primeros días de nuestra estancia en este país. Aquí están María y Carlos Andrés, yo quiero un aplauso para ellos. Que nos recibieron en su casa los primeros días que llegamos a Suiza. A las amigas y amigos que encontré en este país, que hoy están aquí y muchas no pudieron venir. A mis colegas de trabajo, quienes siendo locales me tendieron su mano y a quienes nos ayudaron a integrarnos. Concretamente me refiero a la Confederación y la Secretaría de Estado a la Migración, que declaró el proyecto de Descubrir como un proyecto de interés nacional. Al Cantón de Ginebra, concretamente al Departamento de Cohesión Social en cabeza del consejero de Estado Tierra Potelos y el delegado de la integración, señor Nicolás Roguet, y sus colegas Daniela Sebeledi, ¿está presente? No. Daniela Sebeledi, a quien le debo la confianza y la visibilidad que ha tenido nuestra asociación. A la ciudad de Ginebra, concretamente a la alcaldesa de la época, señora Sandrina Salerno, y al alcalde actual, señor Alfonso Gómez, a la Lotería Romana y su director Daniel Eduardo. Un agradecimiento igualmente al colectivo de asociaciones femeninas y feministas de Ginebra por su apoyo incondicional, por la solidaridad conmigo y con las mujeres migrantes que hacen de nuestra asociación una razón de ser. A la Fundación de Ginebra que obra por la igualdad, a ellas también mi agradecimiento. Y así podría continuar agradeciendo a muchas otras personas de las ciudades que conforman los cantones de Vaud, Neuchâtel y el Valais, en donde se encuentra hoy la Asociación de Cubrir. Y gracias sinceramente al gobierno colombiano por este acto. Que este sea un paso más hacia un país donde nunca más una familia tenga que perderlo todo para volver a encontrarlo. Gracias por mirar hacia atrás con verdad y hacia adelante con esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Realmente un ejemplo de resiliencia que nos sirve mucho, sobre todo en estos momentos en que la migración, como sabemos, está teniendo una connotación tan particular a nivel internacional. De verdad, muchísimas gracias por el trabajo. Ahora me complace darle la palabra a José Antonio. Señor embajador, doctor Gustavo Gallón, señor embajador del gobierno colombiano ante la Confederación Suiza, doctor Echeverry, señores miembros del cuerpo diplomático que se encuentran acá, funcionarios de la misión, queridas amigas y queridos amigos que están presentes en este acto. Yo quiero agradecerles profundamente por estar aquí. Quiero agradecerle a usted, señor embajador Gallón, por este acto de homenaje y de reconocimiento que tiene el valor de ser también un acto de perdón, en el cual el gobierno colombiano, a través suyo, no solo reconoce el daño causado en contra nuestra por el Estado colombiano, sino que también pide perdón por ello. Este acto lo sentimos y lo valoramos como un acto de perdón y de reconocimiento a la memoria de tantas víctimas que fueron asesinadas, desaparecidas o perseguidas por levantar su voz en defensa de la vida, de los derechos humanos y de la construcción de una sociedad verdaderamente democrática en Colombia. Yo estoy hoy aquí ante ustedes, de pie, con la voz quebrada, pero firme. Estoy como sobreviviente, como testigo y como memoria viva de un país que aún tiene muchas heridas abiertas, pero que intenta cerrarlas para no seguir transitando por el camino de la violencia y de la guerra. Yo estoy aquí porque a la dignidad no se le encierra,
no se le calla. Mi historia comienza muy joven, cuando con mi diploma de abogado egresado de la Universidad de Antioquia, llegué en 1987 a un pueblo llamado Apartadó, en la región del Urabá antioqueño, al noroccidente de Colombia y de Antioquia. Allá descubrí una región de gente maravillosa, de una belleza feraz, inconmensurable, una tierra fértil como ninguna otra, con unos paisajes fantásticos que mezclaban al mismo tiempo la majestad de la serranía de Avive con la belleza del mar Caribe, y en el medio de ambos un hermoso tapete verde formado por cientos, miles de matas de banano que irradiaban un olor dulce, un olor que nos invitaba a rendirle culto al amor y a la vida. Urabá había sido una zona de colonización en donde su riqueza no beneficiaba a la mayoría de sus gentes. La presencia guerrillera servía como argumento principal para que desde Bogotá o Medellín las políticas públicas se orientaran siempre al mantenimiento del orden público y no a la inversión social. La Unión Patriótica se había fundado el 28 de mayo de 1985. Mañana, 28 de mayo del año 2025, se cumplirán 40 años de ese momento histórico. Muchos colombianos vimos en el nuevo proyecto político una posibilidad real para lograr ampliar la democracia en Colombia, para lograr la paz y para ayudar a construir una sociedad más justa y más igualitaria. Yo fui uno de esos colombianos. Yo creí en esa propuesta. Yo abracé el programa de la Unión Patriótica y asumí su representación en Urabá y en Antioquia. Y en 1990 fui elegido como alcalde popular de Apartadó. Y luego en 1994 lideré la lista de candidatos de la Unión Patriótica a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia. En plena campaña electoral de ese año, un grupo del Quinto Frente de la FARC cometió en Apartadó uno de los peores actos de barbarie de que se tengan noticia. 35 personas fueron asesinadas en el barrio La Chinita cuando se divertían en una verbena popular el día 23 de enero de 1994. La Chinita era un barrio de invasión habitado por personas humildes. Fue un crimen de lesa humanidad que mereció el repudio general, pero que fue utilizado por agentes del Estado para encarcelar a los dirigentes más representativos de la Unión Patriótica en esa época. Alcaldes, concejales, obreros, campesinos fueron acusados de ser autores materiales o intelectuales de ese hecho. Yo fui una de esas personas. Fui detenido pocas semanas antes de que se realizaran las elecciones en las cuales competía. Eran los tiempos en los que existía la llamada justicia sin rostro, creada por el Estado colombiano supuestamente para combatir al narcoterrorismo, pero que terminó siendo utilizada para perseguir a sindicalistas y líderes de la oposición en Colombia. Una justicia que fue denunciada internacionalmente aquí mismo en Ginebra, una y otra vez por organizaciones internacionales de derechos humanos. Señor embajador Gallón, usted fue uno de los que levantó su voz desde la Comisión Colombiana de Juristas, aquí en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para condenar y denunciar las arbitrariedades de esa justicia sin rostro que me juzgó a mí en aquella época. En nuestro caso, el libreto fue tan sencillo como increíble. Una fiscal sin rostro que instaló su despacho al interior de la Brigada Militar número 17 recepcionaba los testimonios, entre comillas, de una treintena de personas cuya identidad no se conocía, que vivían en instalaciones de la misma brigada y que eran previamente aleccionados por el jefe de la inteligencia militar que ocupaba una oficina de al lado. Esos testigos afirmaban que yo había preparado la masacre con los comandantes del Quinto Frente de la FARC. Fue un falso positivo judicial que no solo arrojaba impunidad frente a lo ocurrido, sino que llevaba a la cárcel a gente inocente. Fueron 5 años.
5 años en una cárcel, separado de mi esposa, de mis padres, de mis hijos, de mis hermanas, de mis amigos, de mis compañeros de militancia política. 5 años lejos de mi región. 5 años de oscuridad, de angustia, de impotencia, de rabia contenida, de miedo y de incertidumbre. Pero también fueron 5 años en donde me negué a olvidar quién era. 5 años en donde resistí, escribí con el pensamiento y donde aprendí a no dejarme deshumanizar por la cárcel. Finalmente, al cabo de esos 5 años, fui absuelto de todos los cargos. Fui declarado inocente, pero nadie sale ileso de la prisión. Se sufre en la piel y en el alma. Se siente el frío de la soledad y el miedo a lo impredecible, pero también se forja una fuerza interior que solo puede venir del amor a la verdad, a la justicia y sobre todo del amor a la familia y a la vida. Hoy quisiera expresar mi gratitud y reconocimiento y rendir un homenaje muy grande a muchas personas. A mi madre Teresa en primer lugar, a mi esposa Rocío, a mis hijos Juan Camilo, Manuel Alejandro y Juan José, a mis hermanas Julia y Carmen, a mi familia. También a la memoria de mi padre José y de mi hermano Enrique. Todos ellos soportaron el oprobio y la ignominia que se arrojaba contra mi nombre cuando funcionarios del Estado colombiano me mostraban en esa época como un jefe guerrillero responsable de aquella matanza infame cometida contra personas humildes. Pero ellos, con dignidad y entereza, gritando en el silencio propio de los inocentes, esperaron pacientemente mi libertad. También hoy quiero recordar con una emoción inmensa a 2 hombres que creyeron en mi inocencia, que me defendieron desde el primer momento. Mis abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, a quienes no pude darles el abrazo fraterno y agradecido cuando recuperé mi libertad, porque el paramilitarismo los había asesinado meses antes. Este homenaje también es para ellos. Cuando recuperé mi libertad ya nada era igual. Urabá había sido un campo de exterminio en donde los grupos paramilitares habían asesinado hasta el último militante de la Unión Patriótica. El proyecto paramilitar había sido impuesto a sangre y fuego, configurando la peor tragedia humanitaria de que se tenga noticia en Colombia. Volver a Urabá ya no era posible para mí. Seguir viviendo en Colombia ya no era posible sin correr un riesgo inminente. Mi esposa y yo tuvimos que tomar una decisión que nunca habíamos pensado: abandonar Colombia y aceptar la generosa ayuda que nos ofrecía el gobierno suizo. Salir de Colombia no fue un acto de cobardía, fue un acto de protección, de amor y de responsabilidad a quienes más amo, a mi familia, y también un acto de profundo dolor. Llegar a Suiza como refugiado fue reencontrarme con las posibilidades de respirar sin miedo, de poder caminar por las calles sin mirar a ver quién me seguía, de poder sentarme al aire libre a tomar un café o a pensar la vida. Aquí hallamos lo que habíamos perdido: la paz cotidiana, la libertad de pensar, de escribir y de hablar. Aquí encontramos no solo la seguridad que allá nos faltaba, la solidaridad de un gobierno y de muchas instituciones. Nunca encontraremos las palabras suficientes para agradecer a la Suiza y a Ginebra por habernos acogido, protegido y ayudado a reconstruir nuestras vidas. Han sido 26 años de nuestras vidas aquí y eso crea unos lazos que nunca podrán romperse. Probablemente, tal vez, algún día mi esposa y yo regresemos a vivir en Colombia, pero en todo caso nunca dejaremos de seguir viviendo en Ginebra. Cuando llegamos, también encontramos el acompañamiento emocional de amigos entrañables, a los que queremos de verdad, como María y Andrés. También refugiados, por quienes profesamos una enorme gratitud, y a otros tantos compañeros que sería imposible nombrarlos acá. Colombianos que habían llegado también para salvar sus vidas. Aquí nos encontramos muchos sobrevivientes de la Unión Patriótica. Nuestras reuniones y encuentros servían para recordar experiencias, anécdotas, momentos de nuestra vida militante, pero la nostalgia y el dolor y los recuerdos de tantos compañeros muertos
terminaban imponiéndose, porque es que nunca tuvimos la oportunidad de hacer el duelo en Colombia ante tantos asesinatos que se cometieron. El exilio se vive y se sufre, conlleva un vacío muy grande, una nostalgia y un dolor que no se puede describir con palabras y que difícilmente puede ser comprendido por quien no lo ha vivido en carne propia. Por eso este homenaje no es para glorificarme a mí y a mi familia. Este homenaje es para las víctimas del conflicto que ha sufrido Colombia. Es para los muertos de la Unión Patriótica, víctima de un genocidio que avergonzará por siempre al Estado colombiano. Este homenaje es para quienes no pudieron tener una segunda oportunidad. Este homenaje es para mi región de Urabá. Muchas gracias, señor embajador Gallón. Lo digo en nombre de mi familia, de mis compañeros y de mis amigos que nunca me soltaron la mano, ni tras las rejas, ni en el destierro. Muchas gracias a quienes me creyeron y me acompañaron. He aprendido que la memoria es una forma de resistencia y que hablar, contar y compartir lo vivido es un deber ético para que casos como el nuestro no se repitan nunca más. Yo no quiero que mis hijos crezcan pensando que el silencio es prudencia. Yo no quiero que mis hijos se conformen con la realidad que hoy vive Colombia. Yo quiero que ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos sean también agentes del cambio que reclama la sociedad colombiana. Quiero que ellos sepan que hay momentos en la vida en donde callar es traicionar y que sepan que la dignidad, aunque tenga un costo, nunca es una derrota. Y quiero finalizar diciendo que yo no renuncio a la esperanza. He aprendido a perdonar de verdad, pero no a olvidar. Perdonar me hizo libre. Colombia sigue doliendo, pero también sigue latiendo en el corazón de cada persona que no se resigna. Hay demasiadas memorias que claman verdad y justicia. Cada uno de nosotros representa una historia y el testimonio de cada historia representa una verdad. Tenemos que sanar las heridas y por ello no podemos permitir que la historia se repita. Yo seguiré con las cicatrices que me ha dejado mi vida, pero con el alma intacta. Gracias por no olvidar. Gracias por este abrazo colectivo y por acompañarme en este largo viaje que aún no termina. Muchas gracias. Bueno, quiero contarles que cuando empezamos a organizar este homenaje, como se hizo en un tiempo muy corto, varias organizaciones y varias personas que no pudieron venir el día de hoy nos enviaron unos mensajes muy, muy bonitos, muy sentidos y que queremos leer en estos momentos. Para eso nos van a acompañar acá Daniela y Juan José, son nuestros practicantes de la embajada, y vamos a empezar con un mensaje que mandó la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, que es una organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU y ante la OEA. Daniela, que además es nuestra practicante de la sección de Derechos Humanos, nos va a hacer el favor de leer. Buenos días. Reiniciar, en su calidad organización defensora de derechos humanos y de representante de víctimas sobrevivientes y familias de genocidio contra la Unión Patriótica, conoce la persecución de la que ha sido objeto el señor José Antonio en razón de su liderazgo y militancia política, la cual se extendió a su familia. Sabemos que fueron precisamente su capacidad de liderazgo y militancia política los que en la década de los 90 ganaron el respaldo en las urnas de los y las habitantes de Apartado, quienes lo eligieron como alcalde del municipio antioqueño por la Unión Patriótica. Tal fue el reconocimiento de su gestión administrativa y trabajo político que probablemente en 1994 también habría sido elegido como representante de la Cámara por el departamento de Antioquia en nombre del mismo partido.
Si el Estado colombiano no hubiese continuado la persecución, ya que había venido ejerciendo en su contra, desplegando un montaje judicial que, además de privarle la libertad y cercenar su trayectoria política, trastocó en diferentes dimensiones su vida y la de su familia. Los montajes judiciales fueron una de las prácticas genocidas que el Estado colombiano ejecutó en la región de Urabá y en casi todo el territorio nacional contra dirigentes, integrantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, no solo por pensar diferente, sino por haberse constituido como una opción real de disputa del poder que históricamente habían ostentado los sectores políticos, económicos y militares tradicionales. Luego de que el señor José Antonio recuperara su libertad, tras un largo proceso judicial en el que se demostró que en efecto era inocente de todos los cargos, los ataques y las amenazas en su contra y la de su familia, continuaron, obligándoles a salir al exilio y afrontar todas las consecuencias que trae consigo el desarraigo y que, aunque imaginables para quienes no han debido afrontarlo, nunca llevó a que el señor José Antonio y su familia dejaran de lado su compromiso y trabajo por la defensa de derechos humanos, por la población migrante, por la construcción de paz y democracia en Colombia y en el mundo. Que este homenaje que hoy se realiza a la familia López Restrepo y que también nos trae a la memoria a tantas otras personas y familias vulneradas por la violencia política y social que se ejerció y que aún permanece en Colombia, nos permita no solo reconocer a quienes han entregado su vida para aportar a la construcción de un mundo mejor, sino que además nos interpele a todos y todas para solidarizarnos y comprometernos con la defensa de derechos humanos, la denuncia de la violencia y la no repetición de la misma. Familia López Restrepo, reciban nuestro abrazo y felicitación desde tierras colombianas. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Ahora, Juan José. ¿Cuándo pasa luego? Juan José es otro de nuestros practicantes que está en la sección de Asuntos Humanitarios y quien ha sido pieza activa para la realización de este homenaje. Revela el mensaje que dio Iván Marulanda, ex senador de la República de Colombia. Mi apreciado José Antonio, tanto tú como tu distinguida esposa Rocío, igual que tus hijos, han llevado con dignidad y excelencia la condición de ciudadanos colombianos durante largos años de exilio en Suiza. Es una familia que nos aprestigia, que progresa y que se entrega sin descanso a una labor humanitaria de abrazar a nuestros compatriotas que llegan desvalidos a Europa, en busca de refugio, por sus vidas en nuestro país que corre peligro. Rocío y tú, junto con sus hijos, deben saber que infinidad de personas como yo en Colombia nos sentimos orgullosos de ustedes y echamos de menos que no hayan podido estar siempre en el país, donde les esperamos siempre con los brazos abiertos. Ojalá vuelvan pronto. Las dinámicas sociales que experimentamos son interesantes y de enorme importancia. Abrazos y congratulaciones en este aniversario que celebran en la compañía del embajador Gustavo Gallón, eminente colombiano. Iván Marulanda Gómez, ex senador de la República. Bueno, como parte de nuestro homenaje y siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, nos complace ahora hacer referencia a la comunidad internacional con también una serie de mensajes que nos han hecho llegar. Por eso, nuevamente el embajador Gustavo Gallón va a pasar nuevamente acá para leer los siguientes mensajes. El primer mensaje es del señor Alfonso Gómez, quien, bueno, ya todos ustedes lo conocen, alcalde de Ginebra, consejero administrativo en estos momentos de la ciudad. Embajador. Gracias. El consejero administrativo Alfonso Gómez, exalcalde y próximo alcalde de Ginebra, ha mandado este mensaje. Excellence, c'est avec respect que je salue la décision de l'État colombien de rendre officiellement hommage à la famille López Restrepo en reconnaissance de sa souffrance et de son exil en Suisse, conséquence directe du conflit armé colombien. Ce geste marque une étape importante
dans le chemin vers la vérité, la mémoire et la justice. En reconnaissant l'enrôlement injuste de M. José Antonio López et en demandant pardon, l'État pose un acte essentiel de réparation et de dignité envers les victimes. Nous exprimons notre solidarité à la famille et notamment à Mme Rocío Restrepo. Réfugiée en Suisse, elle a fondé l'association Découvrir, qui œuvre depuis de nombreuses années pour l'insertion professionnelle des femmes migrantes qualifiées. Grâce à son engagement, de nombreuses femmes ont pu accéder à un emploi à la hauteur de leurs compétences, contribuant ainsi de manière significative à notre société. En reconnaissant aujourd'hui les torts subis par sa famille, la Colombie honore aussi l'engagement de celles et ceux qui, dans l'exil, ont renforcé la cohésion sociale et fait avancer la justice. Cet hommage fait partie du processus complexe et long de pourparlers de paix que connaît la Colombie. Ce n'est pas une utopie. Nous avons confiance dans l'évolution de la société colombienne pour que la paix définitive devienne réalité et soit enfin réalisée. Ceux qui, à travers le monde, aiment la paix et la liberté et qui s'engagent jour après jour pour leur réalisation, parfois au risque de leur intégrité et liberté, regardent avec admiration et espoir les processus en œuvrant en Colombie. Hay una cita que te pone en español: las semillas durante tiempo adormecidas brotan hoy con incertidumbre. Brotan hoy con certidumbre. No obstante, germinan en un mundo que se caracteriza actualmente por el desconcierto y la imprecisión. Hasta allí la cita. Dice Rigoberta Menchú Tum, Prix Nobel de la Paix. J'ajouterai el desconcierto y el genocidio. Je vous remercie pour l'attention portée à ce message. Je vous prie d'agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'expression de ma haute considération. Alfonso Gómez, conseiller administratif. Gracias, embajador. Ahora el embajador leerá también el mensaje de Nicolás Roguet, delegado para la integración del Cantón de Ginebra. Sí, lo escribe y Rocío lo mencionó en su intervención. Nicolas Roguet, délégué à l'intégration, bureau de l'intégration et de la citoyenneté. Está fechado en ONEC, 27 mai 2025. Concerne remerciement à Rocío Restrepo pour son engagement en faveur de l'intégration des femmes migrantes à Genève. Cher Rocío, au nom du Bureau de l'intégration et de la citoyenneté et à titre personnel avec mes collègues que tu mencionaste, Daniela Sebeledi et Sylvain Lehmann, je tiens à t'adresser mes plus sincères remerciements pour ton engagement exemplaire et ton travail exceptionnel en faveur de l'intégration des femmes migrantes à Genève. Par la création et la direction de l'association Découvrir, tu as contribué à mettre en place une institution incontournable aujourd'hui dans le paysage de la politique d'intégration à Genève. Grâce à ton énorme expérience et ta vision, tu as créé une offre importante à Genève pour proposer un véritable soutien à de nombreuses femmes migrantes, facilitant et encourageant ainsi leur insertion professionnelle et sociale. Ton travail inlassable, empreint d'humanité et de détermination, a permis d'ouvrir des portes et d'offrir des opportunités professionnelles à ces femmes qualifiées qui, comme toi, à ton arrivée, étaient en recherche d'information et d'orientation. Découvrir contribue depuis plus de 15 ans
à renforcer l'autonomie et l'insertion socio-professionnelle des femmes migrantes et à faire émerger des changements durables qui bénéficient non seulement aux personnes concernées, mais également à l'ensemble de la société genevoise et à la Suisse romande. Car ton accomplissement remarquable avec Découvrir a également été officiellement reconnu par la Confédération, ainsi que par la conseillère fédérale Mme Elisabeth Baum-Schneider. Le secrétariat d'État aux migrations, le SEM, a sélectionné l'association Découvrir parmi les 3 associations exemplaires en Suisse soutenant les femmes migrantes. Cette reconnaissance témoigne de la qualité et de l'impact indéniable de l'activité déployée par Découvrir. J'en veux pour preuve également l'expansion réussie de l'association au-delà de Genève, avec un développement d'autres bureaux en Suisse romande, comme dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et bientôt dans le Valais. Expansion qui illustre un succès remarquable et un accomplissement dont tu peux être fier, cher Rocío. Tu as su développer un modèle d'intégration efficace et durable qui inspire et profite à toute la région. Au nom du Bureau de l'intégration et de la citoyenneté, BIC, je t'exprime toute notre gratitude et notre admiration pour ton engagement et ton travail, et espérons que ton action et ton travail pour l'intégration continueront à inspirer et à porter ses fruits encore longtemps. Avec mes salutations respectueuses, Nicolas Roré, délégué à l'intégration, Bureau de l'intégration et de la citoyenneté. El último mensaje que leerá el embajador fue una carta enviada por un grupo de 15 asociaciones de mujeres de Ginebra, copresidentas de la Fundación por la Igualdad de Género. Este está firmado por Geneviève Baudry, présidente d'honneur du réseau Femmes, y Laurence Levra-Pictet, coprésidente de la Fondation pour l'égalité de genre, FEG, et Anne-Céline Machier, directrice de la FEG. Nous, président d'honneur du réseau Femmes qui regroupe 15 associations féminines à Genève et coprésidente de la Fondation pour l'égalité de genre, FEG, nous tenons à saluer l'organisation de cet événement officiel de reconnaissance et de demande de pardon adressé aux victimes de l'exil et de la violence politique. Ce geste revêt une signification profonde, celle d'un pays qui regarde son passé avec lucidité et dignité et qui choisit de rétablir la mémoire, la justice et la vérité. Cette occasion nous permet de témoigner du parcours exemplaire de Mme Rocío Restrepo, exilée politique colombienne, arrivée en Suisse en 1999. Arrivé en Suisse en 1999 avec toute sa famille et contraint d'y reconstruire sa vie. Grâce à sa formidable résilience et à son profond engagement solidaire, Mme Restrepo a fondé un projet associatif en faveur des femmes migrantes en Suisse romande, œuvrant pour la défense de leurs droits, leur visibilité et leur intégration dans la société helvétique. Ce projet s'inscrit pleinement dans les tissus associatifs féministes genevois, particulièrement le réseau Femmes, au sein duquel Mme Restrepo a joué un rôle actif et essentiel. À travers ce parcours marqué par l'engagement et la dignité, nous saluons sa contribution remarquable à la vie sociale et associative en exil. En saluant aujourd'hui cette démarche du gouvernement colombien, nous rendons également hommage à toutes celles et ceux qui, comme la famille de Rocío, ont choisi de répondre à la violence
par l'engagement et à la justice, par la construction collective. C'est firman Geneviève Baudry, présidente d'honneur de Réseau Femmes, Laurence Levra-Pictet, coprésidente de la Fondation pour l'égalité des genres, FEG, et Anne-Céline Maché, directrice de la FEG. Leído. Muchas gracias, embajador. Ahora, para finalizar, me gustaría invitar acá al señor Adrien Claude Soler, defensor de derechos humanos y fundador del International Service for Human Rights, organización que desde los años 70 ha visibilizado la situación de derechos humanos en América Latina, especialmente en temas de desapariciones forzadas. El señor Soler se ha destacado por su compromiso con la protección de los derechos humanos al interior del sistema de las Naciones Unidas y fue un fiel impulsor de la Declaración sobre los Derechos Humanos, de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, negociación que tardó 17 años. Le damos la palabra a este homenaje a las víctimas. Permíteme agregar que Adrián es también representante de Ginebra para los Derechos Humanos, que él también, como el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, fundó hace ya varios años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No me voy a leer todo el documento, le daré a usted. Es un documento en francés que preparamos después de años, de décadas de trabajo, de solidaridad con la situación de Colombia y muchos defensores, en particular y miembros de la UP, y he aceptado de hacerlo esta noche porque yo fui en apartado con la Comisión Colombiana de Juristas hace muchos años, poco después de su arrestación. Y es un honor para mí de decir algunas palabras y de dar a usted este texto. Hemos he descubierto personalmente la Colombia en 1974 y fue durante una misión de investigación de la organización holandesa para Novib, para el ANUC. Y yo no conocía la situación de Colombia y este momento. Y desde ese momento he trabajado sobre Colombia con muchísimos amigos, en particular con la Comisión Colombiana de Juristas. Yo quiero realmente insistir sobre el hecho que en la situación de Colombia tenemos todo un sistema legal, constitucional, que fue absolutamente imposible y que tenemos realmente en nuestro trabajo de derechos humanos acá en Ginebra, tenemos realmente que condenar, reiterar la condenación, porque realmente fue un obstáculo mayor por la paz y la libertad. Je veux juste lire deux paragraphes. D'abord, que vous, José Antonio, vous avez été jugé comme beaucoup d'autres, de façon injuste, illégale, sans aucune base. Ce système de justice sin rostro, sans trace, c'est la même chose que ce système de disparition forcée, d'enlèvement sans trace, sin rostro. C'est quelque chose qui est absolument impossible d'accepter dans la communauté internationale.
Je désire aussi rendre hommage à Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María del Valle, parce que je les ai connus ici à Genève, parce qu'ils étaient aussi actifs à Genève et pas seulement en Colombie. Et comme beaucoup d'autres amis colombiens, défenseurs que nous avons formés, ils y ont laissé leur vie. Dans ma lettre à vous, je qualifie l'exil comme étant un moment difficile. Et je sais combien vous avez continué dans cette lutte et avec votre engagement pour la paix, pour la justice. Et vraiment, nous avons l'admiration pour votre travail de beaucoup d'organisations droits de l'homme et pas seulement des organisations que je représente ce soir. Donc un grand merci, parce que c'est ça, lorsque l'exil est uni, qui renforce tout le travail de lobby que nous faisons aussi au plan international et pas seulement dans la société. Bravo madame pour cette organisation que vous avez mise sur pied. Je voulais en profiter pour adresser un mot aux autorités de Colombie, représentées ce soir par Gustavo Gallón. La Colombie, depuis quelque temps, nous fait vivre des choses incroyables à Genève. Jamais, en 40 ans de travail au plan des Nations Unies, jamais nous n'aurions espéré et attendu que tout à coup, un ambassadeur nouvellement nommé organise des réunions publiques pour demander pardon à des victimes, mais qui ne sont pas seulement, vous avez raison, victimes, qui sont des acteurs et qui, même dans leur pays d'origine, jamais on n'aurait attendu, et je pense que beaucoup d'ambassadeurs d'autres pays ont eu des sueurs froides, que ce nouvel ambassadeur, venant des milieux des droits de l'homme, lève la main et au Conseil des droits de l'homme demande aux autres pays de nommer un expert indépendant pour vérifier l'application. Je crois que beaucoup d'ambassadeurs ont transpiré à ce moment. Enfin, je tiens à dire que cette recherche de vérité, cette reconnaissance et cet hommage auquel j'ai assisté ce soir et participé très volontiers, tout cela, c'est ça que nous appelons, dans le domaine des droits de l'homme, la justice en matière de transition, la justice transitionnelle. Et que sans une telle justice, l'avenir de votre pays n'existe pas. C'est ça qui tient beaucoup. Alors je vous remets mon papier très volontiers. Et que Rocío, creo que quieres decir hacer unas menciones. Solamente quiero entregarle a la embajada, al embajador Guillén, 2 libros que me enorgullecen mucho y que me hace muy feliz que permanezcan en esta casa. Es un libro, el primer libro dice 126 corazones que laten en la Ginebra Internacional, y que en la página 232 estoy yo representando a Colombia. Y hay otro libro que los suizos me hicieron, una de las 50 suizas
sensacionales. Quiero dejar estos 2 libros aquí como una manera de dejar un trace, como el trabajo que hemos hecho durante todos estos años, y en agradecimiento no solo por el homenaje, sino para que las nuevas generaciones que lleguen a visitar la embajada puedan saber que nosotros pasamos por estas tierras. Muchísimas gracias. Bueno, ya siendo estas 2 últimas las intervenciones de la noche, queremos invitarlos a todas y a todos a disfrutar una copa de vino y unas delicias colombianas. A nuestros homenajeados, José Antonio, Rocío del Carmen, Juan Camilo, Manuel Alejandro y Juan José, felicitaciones por este reconocimiento. A nuestros invitados les agradecemos mucho por haber venido. Esta también es su casa. Muchas gracias. Gracias.